Hermanos y amigos, las de Cristo, bienvenidos. Esta es la Escuela Emuná. Eh, Qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Vamos a desarrollar el tema del ave divina. Soy el pastor Jorge Solano y esperemos que disfrute el tema. Tal vez le parezca novedoso, pero vamos a desarrollarlo a partir de los conceptos del texto bíblico desde el hebreo. Y bueno, para poner un poquito en contexto, hay que mencionar que la mayoría de las culturas antiguas representaron a los dioses con alas, como seres alados. Aquí tenemos una representación a la izquierda del dios Asur, dios principal de los asirios, adorado por lo que parece ser el dios Dagón, este dios híbrido, mitad hombre, mitad pez, especie de tritón. eh, que tiene que ver aquí con Dios de los filisteos, pero que fue adoptado por los ninivitas también y que se desarrolla parte de la historia del libro de Jonás. Detrás de escena está este Dios al que adoraban los ninivitas. Y abajo aparece el árbol de la vida en un grabado en un templo encontrado en las ruinas de Ekasagucurcura. Está raro este nombre, pero es en la antigua área de Mesopotamia, en el área baja de Mesopotamia. Y abajo tenemos aquí al mismo dios Asur con alas, otra vez la representación de un ave divina, eh, adorado por los Ascalus, ¿verdad? Aquí asistido por Ascalus, que eran una especie de vigilantes en la cultura ugarítica, ¿no? Eh, Tenemos aquí también una representación en grabado en piedra muy interesante, muy pulido, de Astarte. Es una imagen que se conserva en el Museo Británico, data de 1900 antes de Cristo, y esta es la diosa cananea de la fecundidad y el amor sexual, por eso se la representa desnuda. Los sumerios la conocían como Inanna, mientras que los asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot. Les es por ser más familiar este nombre, Astarot en la Biblia, aunque algunos han llegado a mencionar que podía trazarse de Lilith, ¿verdad? El espectro nocturno, que se traduce en algunas versiones como lechuza, en otras como chacal, pero en realidad es una divinidad del inframundo, que, bueno, independientemente de quién represente, se pongan de acuerdo ahí los arqueólogos, tiene una representación de una diosa con alas, que es lo que nos ocupa aquí, ¿no? El ave divina, nuevamente representando a los dioses con alas. Aquí a la izquierda tenemos a un dios asirio, Lamassu, el toro alado de los persas, que data de los 880 antes de Cristo, y está, pues es un grabado perfecto también encontrado en uno de los templos. Y a la derecha está un dios alado, protector de Siria, ya una representación ya como un águila, ¿no? El ave que representa por excelencia a los dioses. Ahorita vamos a explicar por qué. Y aquí con cuatro alas ya, ¿no? Va evolucionando el concepto, pero nuevamente un ave divina. Este era un dios alado protector de Siria y bueno, este concepto de la protección de los dioses, ¿no? Con cabeza de águila junto también interactuando aquí con el árbol de la vida, ¿no? Y bueno, esta es una de las más bonitas representaciones antiguas, es la diosa egipcia Maat en la tumba de Nefertiti, en un grabado, ¿verdad? Un fresco grabado en la pared de las tumbas, que se encuentra pues casi en perfecto estado, ¿verdad? Esta tumba está ubicada en el área de la tumba de las reinas, cerca de Luxor, en el Alto Egipto, y pues también representa una diosa con unas grandes alas, ¿no? Muy grandes. Y esta diosa Maat representa la verdad, el equilibrio cósmico y la justicia. Se le vestía con alas y además con una pluma de avestruz sobre su cabeza, que era su símbolo supremo. Aquí también el concepto de las aves exóticas como el avestruz, como el quetzal, era utilizado para adornar a los dioses, pero nuevamente el concepto del ave divina era un dios con alas. También en Egipto tenemos al dios Ra, que es el dios sol. Aquí tenemos esta representación en este grabado en piedra, pues con alas, aquí unas grandes alas que tiene el dios Sol, el dios Ra, y que aquí aparece el faraón Amenhotep adorándolo, que es un faraón que algunos estudiosos lo relacionan con el Éxodo, eh, pero bueno, normalmente nos ha llegado la historia como Ramsés II, pero hay quienes
discuten que tal vez pudo haberse tratado de este faraón, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es el grabado del dios Ra con alas, nuevamente, el ave divina. A la derecha el sol, al lado igual es Ra grabado en una pequeña pirámide encontrada en Dachur, en Egipto, en grafito, ¿no? Esta piedra negra de 1,20, 1 metro, 1,20, bonita, exquisita, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos al dios Ra representado con alas. Ya viniéndonos aquí a nuestra querida Mesoamérica, pues tenemos una representación del dios Sol, ¿verdad? El equivalente al Ra de los egipcios, pero conocido como Tonatiuh entre los náhuatl, el dios solar creador y también representado con alas, y equivale al Huitzilopochtli de los aztecas, ¿no? Pues tiene diferentes nombres esta divinidad, pero siempre representándosele con alas, que es el ave divina, ¿no? Y esto aparece en el Códice Borbónico, que es una representación en papel de lo que ellos vieron en los grabados de las pirámides, los templos de los pueblos originarios, como se les llama hoy. Y abajo está el dios Quetzalcóatl, adornado con plumas de quetzales, ave exótica también de América, luchando contra el dios jaguar Tezcatlipoca, este dios, ¿verdad?, que tiene que ver también con la cultura de los antiguos americanos. No podía faltar la iconografía cristiana, ¿no? El ángel guardián. Recuerdo muy bien esta imagen porque de niño mis manos tenía un cuadro en la recámara cuando éramos niños con exactamente esta imagen, ¿verdad? La recuerdo muy bien, la tengo grabada en mi mente, en mi corazón, y nos hacía en la noche decir, ¿verdad? Ángel de la guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, era la manera de representar su confianza, ¿verdad? En Dios, de mi madre. Y pues esta es una famosa postal alemana de principios del siglo XX que se hizo viral, ¿verdad? Ese término moderno, pero circuló en todo el mundo, ¿no? Es el ángel de la guardia, un ángel guardián protegiendo a los infantes. Y como dice Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y heredó la cultura cristiana la idea de que los ángeles tienen alas, aunque en realidad la Biblia no especifica eso, ¿no? Los que tienen alas son los serafines, los querubines, pero pues quedó esa tradición por la cuestión de los dioses con alas, ¿no? El ave divina, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí queremos entrar ya específicamente en lo que dice la palabra. Y bien, entonces tenemos aquí en Génesis 1:2 ya una representación, ¿verdad? De el Dios Elohim, el Dios creador de la Biblia, como una especie de Dios alado también. Miren, aquí el texto dice, Berroaj Elohim, el Espíritu de Dios, traduce Casiodoro de Reina, un viento de Dios, traduce la Biblia de Jerusalén, Merajefet al Penei Jamayim. Esto es, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en la traducción de Casiodoro de Reina. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén traduce un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Pero ¿qué dice el hebreo? Bueno, la palabra merajefet viene de la palabra rajaf, que significa empollar, mover, temblar. Es el aleteo y temblor de un ave cuando está empollando a sus críos. A veces usted haya visto un ave y ¿verdad? Tiemblan de una manera muy rápida cuando están acomodando los huevecillos y cuando tienen a los polluelos. Es una palabra que aparece solamente 3 veces en la Biblia hebrea y en esta primera aparición pues da una alusión a la divinidad con alas, ¿no? Elohim, eh, revoloteando sus alas, ¿verdad? Empollando, volando sobre el caos, ¿verdad? El tohu, babojú, para luego empezar su creación. Aquí tenemos en cuenta que Génesis 1:1 y 1:2 es una especie de prólogo, una introducción de cómo va a ser la creación y te da pone en contexto y dice cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, que Casero de Reina traduce en el principio, que ha sido muy cuestionada la traducción, pero bueno, así nos llegó, ¿no? Podría ser una traducción más literal, en un principio creó Dios. Pero si esto lo consideramos una introducción y no la creación en sí, pudiera bien traducirse como dice Michael Heiser,
Eh, cuando, en un principio, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, y luego describe cómo estaba la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, tohu bohu, es la palabra que ya hemos examinado eh, en el curso eh, que tenemos también ahí disponible en YouTube, Acercamiento al Mundo de la Biblia. Y así estaba el mundo, en un estado caótico, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, nuevamente las figuras del caos del inframundo, y luego entonces aparece el Espíritu de Dios eh, volando, empollando, ¿verdad? Temblando. Pues bueno, no necesariamente es que Dios tenga alas, sino que la función aquí, la representación es de un ave divina, un Dios empollando lo que luego iba a hacer su creación, ¿verdad? Y el concepto antiguo hebreo, pues veían, bueno, este verbo, ¿verdad? Esta palabra rajaf, merajefet, ¿verdad? Que se movía, se cernía, dice otra versión, que temblaba, estaba empollando los huevecillos de la creación en ese caos para luego empezar a dar órdenes y que surgiera, eh, pues, lo que hoy conocemos como nuestro mundo, ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a entrar más en detalles de Génesis 1. Lo que queremos ver es el, el concepto del ave divina. Aquí, la segunda aparición de esta palabra, Merajefet, aparece en Deuteronomio 32:11 y aquí sí se traduce en el sentido, ¿verdad?, más preciso de la palabra. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polleos. Revolotea es Merajefet y extiende sus alas, los toma y lo lleva sobre sus alas. Y esta es lo que Moisés, ¿verdad?, dejó escrito en la segunda de proclamación de la ley, cuando el pueblo que había nacido en el desierto habían muerto, la generación que nació en el desierto, que salió de Egipto, perdón, y los que nacieron en el desierto, Dios, entonces Dios le dice a través de Moisés al pueblo que Él los tomó, ¿verdad? Como el águila revolotea sus polluelos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus alas para enseñarlos a volar. Así Dios, Jehová, estaba tomando a Israel, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea de Merajefet? Pues es que Elohim, que la palabra que traduce Dios, el Casiodoro de Reina, estaba empollando la creación que luego ordenaría reproducir cuando dijo, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sepárese la tierra de las aguas, y dijo Dios sepárese las aguas de arriba de las aguas de abajo, etcétera, etcétera. Y aquí, en este interesante video, pues tenemos ese revoloteo del águila, ¿no? Que está sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y en este caso capturando su presa, pero bueno, es una imagen que nos puede ayudar a entender cómo pensaban los antiguos acerca de Dios, ¿no? Aquí tenemos otro pasaje interesante. Dice en Éxodo 19:4, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Y nuevamente el concepto del ave divina, ¿verdad? Obviamente en forma de metáfora es un símil, los cómo os tomé sobre alas de águila, pero aquí nuevamente la idea de que los dioses tienen alas, ¿no? Y aquí tenemos una representación de un querubín, que también son Elohim, según el concepto de los antiguos, todos los seres que habitaban en el plano espiritual, ¿verdad? En el cielo, pues eran Elohims, eran dioses. Y Ezequiel 10:14 dice, cada uno tenía cuatro caras. La primera en rostro de querubín, es decir, rostro de toro. La segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila, como está representado en esta imagen aquí, un querubín, un cuerpo de toro, cara de águila y ala, ¿no? Entonces, pues bueno, concepto del ave divina en todo ello. Pero vamos a irnos al Salmo 91, que es un salmo que por excelencia nos habla de este concepto y como un Dios protector, ¿no? Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero este salmo empieza hablando en los primeros dos versículos de cuatro nombres de Dios o cuatro formas de referirse a Dios. La primera es el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, es la forma en que se traduce la palabra Elión, que es
El Altísimo es uno de los nombres más antiguos de Dios, no el primero fue Él y posteriormente Elión, el Altísimo. Y habitar bajo el abrigo del Altísimo, la idea de habitar da la idea para los antiguos beduinos, ¿verdad? Los, donde vienen este, los hijos de Eber, los Ebaritas, posteriormente se les llamó hebreos, viviendo una vida seminómadas con tiendas de campaña, y ellos decían, el que habita, ¿verdad? Junto con Dios, en la morada de Dios, el Altísimo, entonces implicaba la idea, yo tengo esa protección si habito con Dios, si estoy dispuesto a vivir en las alturas junto con Él, ¿no? La segunda acepción, dice el Salmo 91, eh, verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente, el Dios de la montaña. Recordemos lo que vimos en el curso de acercamiento al mundo de la Biblia acerca de Dios, y uno de los nombres más antiguos es el Shaddai, porque los antiguos consideraban que los dioses vivían en las montañas, por eso allá les construían, ¿verdad? Sus altares, se le adoraba en los lugares altos. Y, y estos dioses, pues, como eran los que podían habitar en los lugares altos, el hombre no podía habitar en las montañas, pero sí en las faldas de la montaña, viviendo de la protección que brinda la montaña contra las inclemencias del tiempo, la protección y el alimento que provee a través del río, ¿verdad? Que sale de las montañas y llega a sus faldas, y también el alimento, ¿verdad? Los animales que viven en la montaña, y es uno de los nombres precisamente más eh, comunes en la antigüedad para describir a la divinidad, ¿no? Y bueno, también tenemos en el Salmo 91, en el verso 2, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y nuevamente aquí ya no un Dios alado, pero sí representando un Dios que vive en los lugares altos donde se construían las fortalezas, los castillos, con murallas y muros de 2, 3, 4 metros de espesor, brindando una protección para sus habitantes, ¿verdad? Entonces se le compara a Jehová como un castillo, es decir, como una protección, ¿verdad? Que difícilmente alguien puede hacerte daño habitando en un castillo. Aquí ya no se toma la idea de las alas, sino de la función de las alas, que es proteger a su pueblo. Y por último, dice el verso 2, final del verso 2, dice, mi Dios en quien confiaré. Eh, y esta palabra es elogi, ¿verdad? La terminación eh, con la yud al final en hebreo significa mi Dios. Entonces, mi Dios en quien confiaré. Y aquí pues le pedí a la inteligencia artificial que me diseñara una imagen mía, pues debajo de las alas del Todopoderoso, y, pues más o menos me dio eso, ¿no? Bueno, este, pero, ¿qué es lo importante aquí? Que el concepto de la ave divina no es el pensar en una imagen como tal de un Dios con alas, sino es una metáfora que nos ayuda a entender la protección que brinda Dios a los suyos de los poderes del mal. Y esto lo podemos ver claramente en el Salmo 91, porque dice la Escritura, eh, en el Salmo 91, el verso 3, Él te librará del lazo del cazador. Y el lazo del cazador no era otra cosa que una trampa con cebo para atraer las aves, ¿no? Recuerdo que en mi pueblo vivíamos en Bacon, cerca del río Yaqui, nos íbamos a cazar codornices, ¿no? Las famosas cholis, como le decimos. Y es un ave que le gusta mucho pasearse en la tierra buscando alimento, y le hacíamos con batamote, una rama que crece en el monte, unas pequeñas trampas en forma de pirámide, que les poníamos un palo con un cebo, ¿verdad? Pues ahí semillas con un hilito para que cuando entraba la choli, la codorniz, pues entonces se cerrara la trampa. Ese era el lazo del cazador, prácticamente a lo que se refiere. Pero sin embargo me llamó la atención lo que dice Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, que la traduce, no lo traduce, sino que lo interpreta como que se refiere a la palabra áspera, ¿verdad? Él te va a librar de la palabra áspera. Pero bueno, no sé de dónde sacó eso Agustín de Hipona, pero me pareció interesante compartírselo. Y en el mismo verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que esto se repite
¿verdad? En el verso 6 pestilencia que ande en oscuridad, y en el verso 10 como plaga que tocará tu morada. Entonces, que no tocará tu morada. Estos conceptos tienen que ver con consecuencias ocasionadas por las fuerzas de maldad asociadas a demonios, los Shedim, y a Reches, que es el dios de la guerra, la peste y el inframundo. En Deuteronomio 32, viéndolo desde el hebreo, tenemos ahí como también Moisés da instrucciones al pueblo y les dice, bueno, Dios nos ofrece protección y nos ofrece que nos va a prosperar y vamos a derrotar a los pueblos de Canaán para conquistar la tierra que nos prometió, pero también dice que si abandonamos, si decidimos no obedecerle, nos va a dejar prácticamente, transliterando lo que dice el texto bíblico, nos va a dejar a merced de los dioses de esa tierra, que eran los Shedim, que esta palabra es en hebreo, cuando se tradujo a la Septuaginta del hebreo al griego, pues lo tradujeron como daimonos, demonios, ¿no? Pero aquí aclarando que no es la misma Shedim de los hebreos que los demonios de los griegos. Tienen otro origen, ¿verdad? Los Shedim de los hebreos tienen más que ver con la rebelión de Génesis 6 de los hijos de Dios cuando se mezclaron con las hijas de los hombres y entonces engendraron a los Nefilim, la raza de gigantes, que al ser destruidos, pues se destruía su cuerpo, pero como eran seres híbridos, mitad dioses, mitad hombres, semidioses, vaya, pues esos espíritus, ¿verdad? De esos demonios, que eran los famosos Chedim en la cultura judía. Y el dios Reshef, pues era el dios de la guerra y claramente de la peste y del inframundo, el que ocasionaba pues las enfermedades. Y entonces de eso, dice el Salmo 91, nos protege el concepto del Dios protector en la figura debajo de sus alas. El verso 5 habla del terror nocturno, ¿verdad? No temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día. El terror nocturno es la fiebre que se intensifica de noche. Ustedes saben, ¿verdad? Que cuando hay un problema muy serio, una infección muy fuerte y se le medica a la gente, pues se sabe que en la noche es cuando pasan las peores calenturas, ¿no? Las peores fiebres. E incluso los médicos llegan a decir, pues miren, si sobrevive esta noche, ya la hicimos. Porque eso sucede desde la antigüedad, ¿no? El terror nocturno era tener una enfermedad y el terror de no llegar al siguiente día. El verso 6 habla de la saeta que huele de día y bueno, aquí hay algo interesante porque tanto la Vulgata latina y la Peshitta, la Vulgata que es la versión latina, ¿verdad? Traducida eh, del hebreo y del griego al latín, y la Peshita, que es una versión aramea de la Biblia, lo traducen desde la Septuaginta, o bueno, o como lo hace la Septuaginta, que esta es la versión griega del Antiguo Testamento, que famosa por llamada Septuaginta, porque ustedes saben que en la Biblioteca de Alejandría, que, que los griegos mandaron edificar en Egipto, eh, pues ahí querían, la pretensión era tener todo el conocimiento del mundo traducido al idioma de los griegos, al idioma de Sócrates, de Platón. Y obviamente los escritos bíblicos no estaban fuera de ese proyecto, contrataron a 70 eruditos, ¿verdad? Escribas judíos para hacer la traducción, a eso se le llamó la Septuaginta. Y ahí se traduce como, saeta que huele de día, se le traduce como demonio del mediodía. Y según Teodoreto de Ciro, otro de los padres de la iglesia, de los orientales, pues dice que está relacionado con un demonio de la lujuria. De eso también nos protege según el Salmo 91. Y el verso 13, ¿verdad? Porque ya después habla de caerán a tu lado mil, etcétera, pero miren, el verso 13 habla que también nos protege del león, la serpiente y el dragón, que claramente representan las fuerzas del mal. En el programa pasado, cuando hablamos de Leviatán, ¿verdad? El dragón bíblico, pues que aquí la palabra que utiliza el Salmo 91 para traducir dragón es tanín. Y ya analizamos esa palabra, de que se refiere al Leviatán, se refiere a Behemoth, se refiere al dragón, se refiere al monstruo, siete cabezas del Apocalipsis. Bueno, la serpiente del abismo
Entonces, la protección que Dios nos ofrece, según este salmo, es sobre todas las fuerzas del mal. Y en respuesta, ¿verdad? Divina, cuando alguien pone esa confianza en el Señor, los últimos tres versículos del Salmo ya es una respuesta directa de Dios sobre cómo hace su protección. Y habla el Señor aquí, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Para esto del nombre también les recomiendo el curso de acercamiento al mundo de la Biblia para ver qué representaba el nombre, la importancia de ir en nombre de, ¿verdad? O invocar el nombre de, pues ahí lo puede investigar. El verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todos los beneficios de confiar en el Señor y pedirle que nos cubra debajo de sus alas, el Señor nos dice esta hermosa promesa, que no hay que abundar más, ¿verdad? Está muy clara y muy contundente. Pero sin duda alguna, ¿verdad? El aterrizaje de este concepto de Dios como un ave divina protectora que cubre debajo de sus alas, la encontramos en Jesucristo. Miren, en Mateo 23:37, cuando Jesús, ya después de haber cumplido su ministerio terrenal, se encuentra en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Una vista espléndida hacia el templo, hacia la ciudad de Jerusalén y sus murallas. Entonces, orando ahí, expresa este famoso lamento, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí Jesucristo, ¿verdad? Quien es Dios hecho carne, representándose el mismo como un ave y que nos ofrece su protección debajo de sus alas, como dice el Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Este concepto del ave divina, del ave protectora que nos cubre debajo de sus alas, ¿verdad? Con su cumplimiento en Jesucristo. Pero bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, el concepto del ave divina, de tener a los dioses representados con alas, ha sido una constante en la mayoría de las religiones antiguas, civilizaciones antiguas, ya lo vimos algunos ejemplos ahorita. El Señor adopta, ¿verdad?, esta figura para sí. Dice, bueno, ellos lo representan con ala, me parece correcto, así como igual los dragones representan la fuerza del mal, las alas representan las fuerzas del bien, los seres que viven en las alturas. Y ahorita vamos a ver cómo en la cosmovisión antigua, ¿verdad? El Señor vive sobre el firmamento, rodeado de seres alados, de querubines y serafines. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí tenemos una representación gráfica de la cosmovisión antigua, que también la hemos analizado en el curso Acercamiento al Mundo de la Biblia. Lo voy a tomar de forma somera. Aquí ellos pensaban en una tierra plana, ¿verdad? Que estaba sobre los cimientos, los pilares, los fundamentos de la tierra que menciona Job, que mencionan los Salmos. Debajo de la tierra está el Sheol, el lugar de los muertos, que después se traduce al griego como el Hades, ¿verdad? Y después llega a ser en la tradición cristiana el infierno, pero bueno, son cosas diferentes en realidad. Pero abajo está, hasta abajo el abismo, dominado por Leviatán, ¿verdad? Este dragón, ¿verdad? La serpiente antigua. Y sobre unos pilares está colocado, suspendido el firmamento, esa cúpula, ¿verdad? Que está ahí arriba, que si usted fuera un antiguo beduino, y pasara su vida viendo el mover de las estrellas, te daría cuenta de que en realidad la Tierra parece no moverse y lo que se mueve es lo que está ahí arriba, ¿no? Esa cúpula, la que ellos llamaron raquía, donde está el sol, la luna, las estrellas, que en realidad para ellos representaban dioses, vea las constelaciones, eso, la mayoría de las culturas antiguas también esto tal vez luego lo analicemos, pero ese raquía separaba las aguas de la tierra de las aguas de arriba, las aguas de los cielos. ¿Recuerdan Génesis 1 cuando dice que separó las aguas de abajo y les llamó mares, y las aguas de arriba y les llamó cielos? Ellos que pensaban que había agua abajo en los mares y debajo de la tierra, y agua arriba, por la cuestión de que veían el cielo azul
Y también está muy claro cuando se habla del diluvio, donde dice, no dice que cabió un gran chubasco o una gran lluvia, sino que dice que se abrieron las ventanas de los cielos y cayeron las aguas de arriba y se abrieron las puertas del abismo y salieron las aguas de abajo de la tierra. Eso fue en realidad el concepto de diluvio en el relato del Génesis. Pero bueno, dejando aquí rápidamente esto, ya eso lo analizamos anteriormente, pero arriba de todo eso estaba el trono de Dios, el lugar de los seres celestiales. Aquí está representado el tetragramatón, ¿verdad? El nombre de Dios, pero rodeado aquí de un par de seres alados que tienen en forma de serpientes, son serafs, serafines. eh, Aquí hubieran puesto un querubín también, ¿verdad? Pero bueno, la idea es de que todo lo que vive aquí arriba tiene alas. Y debería de tener alas todo lo que está alto celestial, porque pues a través de la ventana de los cielos se comunican con los seres de la tierra. Entonces deben de tener alas para poder viajar como el águila, ¿verdad? Que remonta a los cielos y ir hasta el lugar donde están los dioses y luego poder descender. Por eso en esta cosmovisión antigua, la representación de los dioses con alas, ¿no? Para poder viajar. Y bueno, por otro lado, el águila, como es el ave que habita en las alturas y se va hasta las nubes allá y anda arriba, ¿verdad? Fue la representación perfecta para describir las virtudes divinas en el Antiguo Testamento, ¿no? Los dioses viven en las alturas, las águilas viven en las alturas. Los dioses, ¿verdad? Trascienden el cielo y el águila va hasta los cielos. Entonces, solo ella puede remontar su vuelo. Incluso sin perder de vista la tierra, ¿verdad? Recordemos que el águila tiene una visión perfecta que desde la altura detecta su presa y se lanza como rayo, ¿verdad? Toma su presa y vuelve a elevarse a las alturas donde tiene su nido arriba de las montañas ¿verdad? Se eleva por los cielos. Pues es una representación divina. De ahí surgió la idea de que los dioses deberían de tener alas, ¿no? Y además, pues solo ella vive en lugares inaccesibles para el hombre. El hombre no vive en las montañas, no vive en las alturas y solamente baja a la tierra para alimentarse, pero no vive en la tierra. Es un ave de los cielos, es un ave de las alturas, por eso representó, ¿verdad?, a los dioses en la antigüedad. Pero, sin embargo, hermanos, la vida de Jesús fue más allá en su metáfora de vida, tomando la figura de un ave, pero de una gallina, un ave terrenal que tiene alas, pero no vuela. Y esto es la manera en que paradójicamente podemos entender el Evangelio, ¿no? Cómo ese Dios con alas que trasciende las alturas decide no cortarse las alas, pero privarse de usarlas para no volar y tomar forma humana, ¿no? Es decir, esa famosa palabra kenosis del griego, que ha sido tema de discusión por los teólogos por siglos, de cómo Dios se despojó a sí mismo, se anonadó, dice otra versión. A mí me gusta más traducirla como se privó de hacer uso de su divinidad, ¿verdad? No estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se priva de su derecho de ser Dios para dejar su trono, ¿verdad? De gloria en los cielos, para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres que no volamos, para nacer en un establo. Fíjense que aquí mensaje tan tremendo. Jesús vino y nació en un establo, ¿no? En una cueva, en un pesebre, para cubrirnos debajo de sus alas. Aquí en nuestro plano terrenal decide dejar el plano celestial, aunque no deja sus alas, pero decide no usarlas para venir a poder darnos cobertura debajo de sus alas. Y aquí quiero comentarles la historia de Jacinto Morales, ¿verdad? Pastor, amigo de nuestra congregación en Navojoa, que nos platicó en una ocasión que su mamá, su suegra, más bien les encargó que le cuidaran su casa unos días que no iba a estar. Y entonces, pues les encargó también que quemaran la basura que estaba allá afuera porque habían podado los árboles, pero que cuidaran mucho a la gallina que estaba clueca, que estaba allá atrás. Y entonces, pues sí, quemaron la basura y todo, pues se les olvidó la gallina, ¿no? Y la gallina estaba en medio ahí de todo el ramajero.
Y la gallina de la suegra ya se chamuscó, ¿y con qué le vamos a salir? Andaban muy preocupados. Y sí, efectivamente, el siguiente día, pues andaban quitando los escombros, las cenizas, y encuentran el cuerpo de la gallina, pues tatemado, todas las alas quemadas, sin vida. Pero lo curioso que al hacer a un lado la gallina salieron corriendo todos los pollitos, ¿no? Intactos, vivitos y coleando. Y decía Jacinto, ahora entiendo lo que el Señor dijo. ¿Cuántas veces quise tomarte como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esa, esa gran figura del Dios con alas que viene a privarse de su derecho para vivir a vivir entre nosotros. La máxima expresión de un Dios protector de sus hijos. Disculpen ahí las emociones, esperamos que haya sido de bendición para su vida, ¿verdad? Dios los bendiga. Y pues no queda más que despedirnos por el día de hoy, deseando que el Señor les bendiga en gran manera. Y pues toda rabá, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga en gran manera. Ánimo.